Hola, este es el video del tema 3, introducción al análisis de casos. El índice para este tema es 3.1, definición, 3.2, objetivos del método de casos y 3.3, beneficios del método de casos. Voy a estar volteando hacia abajo, que es donde tengo mis anotaciones. Para la bibliografía, es decir, donde pueden conseguir más información de este tema, en la biblioteca está un libro que publicó la Universidad de Harvard, en donde hablan de el método de estudio de casos. Es The Case Study Handbook, How to Read, Discuss, and Write Persuasively About Cases. Es un libro muy interesante y sobre el cual preparé un resumen que vamos a ver más adelante. Introducción al análisis de casos. Básicamente vamos a utilizar, o hemos utilizado durante la materia, algunos casos para ejemplificar algunas situaciones. Quedarían dos pendientes, el de Mondgras y el de IKEA, que ya veremos cómo se van a manejar bajo este nuevo modelo. Pero básicamente la intención de trabajar con un sistema de casos es entender un poco, en base a situaciones reales, qué se podría haber hecho o qué harías tú, ¿no? El tema 3.1, ¿cuál es la definición del método de casos? De acuerdo al profesor de la Universidad de Harvard, John S. Hammond, el método de casos te lleva a la discusión de situaciones reales que ejecutivos de empresas han encontrado. Quienes escriben los casos, como buenos reporteros, han escrito estas situaciones de tal manera que te presentan toda la información disponible que tenían los ejecutivos involucrados. Conforme vas revisando el caso, te vas poniendo en los zapatos de estas personas, analizando la situación y tomando decisiones de qué es lo que tú harías para, en base a eso, discutirlo en clase. Todo el material está ahí en Moodle, como comentaba, como les puse, ahí lo tienen para revisar. Y básicamente lo que buscamos es aplicar eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nos interesa conocer un poco de esto y por qué lo utilizamos? El objetivo de este método de casos es que ustedes tengan la oportunidad como alumnos el aprender sobre situaciones reales, qué tipo de problemas se pueden encontrar. El caso de Mondgras es una propuesta de internacionalización. En el caso de IKEA es qué harías en caso de se te presentan situaciones complicadas como mano de obra infantil y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el caso te presenta una situación, te da la información y en base a eso puedes tú desarrollar habilidades para solucionarlo. Bajo este método se busca que los alumnos tomen un papel o rol más activo en donde ellos participen en el proceso de descubrimiento, es decir, que ustedes formen parte de ese ejercicio de descubrimiento, que aprendan, que vayan conociendo por medio del análisis de la información y su propia reflexión, es decir, son parte de este proceso. El proceso general que se sigue para este método se puede dividir en tres grandes fases, de acuerdo a la gente de IPADE, quienes más lo utilizan. Fase 1. El alumno hace el estudio del caso de manera individual y reflexiva, ya que lo que busca es identificar lo que es importante dentro de él y así quitar lo que no aplica a resolver el problema. El alumno al final busca plantear su idea y sus porqués. Entonces, en esta fase es que cada uno de ustedes lee la información, ¿no? Primero doy una leída rápida para ver de qué se trata y después doy una leída más a profundidad entendiendo qué es lo que yo quiero responder, qué es lo que estoy buscando. En esta fase es trabajo individual y el objetivo es analizar, reflexionar, entender qué es lo que contiene el caso. Fase 2. En esta se trabaja, ya sea de manera individual o en equipo, con la idea de compartir y discutir ideas. Es decir, en el caso de Mondgras vas a trabajar en parejas. Ahí lo que haces es, ¿qué es lo que encuentro yo? ¿Qué encontró mi compañero? Y sobre eso, si lo que yo creo es lo correcto, si lo que él cree es lo correcto, generar esa discusión, encontrar una propuesta en común y plantear tu idea. La fase 3 es la sesión de grupo, que es las que ya hemos tenido, en donde los alumnos participan, todos los alumnos deben de participar, y se busca que en esta los alumnos aprendan a exponer sus ideas de manera clara y ordenada, es decir, saber comunicar tus ideas de tal manera que se entiendan, y segundo, que las soportes con argumentos válidos, ¿no? Que de alguna manera estés reforzando tu conocimiento por venta de esa argumentación y esa discusión. Aquí el rol del profesor pues, es acompañar en ese proceso y motivar la discusión. La parte más interesante de todo este rollo es que el alumno descubre el conocimiento por sí mismo, es decir, ustedes van trabajando, descubriendo, analizando, proponiendo y en conjunto generando conocimiento. Forman ustedes parte de esa búsqueda del conocimiento. El punto 3.3, beneficio del método de casos. El trabajar con este método de trabajo trae una serie de beneficios. ¿Cuáles son los más importantes? Primero, aplicar los conceptos teóricos aprendidos en clase en la vida real. Es decir, han venido estudiando una serie de materias, han aprendido una serie de cosas
Y aquí lo que van a hacer es ese conocimiento que ya tienen, aplicarlo. Es decir, sobre una situación, eso que yo aprendí en organización, en logística, en finanzas, ¿cómo lo puedo yo aplicar? Segundo, aprender a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que nunca tendrán toda la información necesaria. El caso nunca te da toda la información, te da en un momento en específico, en un tiempo en específico información, y sobre eso tienes que analizar y decidir. Es decir, no vas a tener toda la información y por lo tanto, con lo que sí tienes, ¿qué harías y por qué? En la vida real así funciona, ¿no? Nunca tienes todos los elementos. Es con lo que tienes, resuelves el problema o enfrentas la situación. Tercero, desarrollar habilidades para resolver problemas usando un enfoque práctico, pragmático. Los casos son prácticos, los tiempos para resolverlos son cortos. Por lo tanto, tienes que acercarte al problema de una manera muy pragmática, en donde haces propuestas prácticas sin tener 1 o 2 meses para prepararlo. Es decir, 2 o 3 días, ¿cuál es la situación? ¿Qué propondría yo? ¿Por qué lo propondría? Y eso a dónde me llevaría. El siguiente es trabajar de manera individual y en equipo para el logro del objetivo común. Primero, de manera individual es entender, conocer y documentar. Segundo, en equipo, construir una propuesta en común. Y tercero, llegar a la discusión para poder lograr ese objetivo. El siguiente es mejorar sus habilidades de comunicación. ¿Qué significa? Es cómo le hago para expresar mis ideas frente a un grupo y que el grupo las entienda para que sobre eso se pueda seguir construyendo, ¿no? Esa capacidad para explicar con claridad tus ideas. El siguiente, desarrollar habilidades de liderazgo y coordinación de trabajo en equipos. De alguna manera vas a tener que trabajar en equipo. ¿Cómo le vas a hacer para tomar el liderazgo, para apoyar a quien te está tomando ese liderazgo, para en conjunto coordinar ese trabajo y lograr el objetivo que nos estamos planteando? Y el último, verse involucrado en su propio proceso de aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Ese es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque en este proceso tú vas formando parte del descubrimiento de la información, proponiendo, discutiendo y junto con tus compañeros ir desarrollando ese conocimiento. Como les había comentado, este punto no es muy largo, básicamente es hablar de qué es el método de casos, cómo funciona, qué beneficios tiene. Ya hemos trabajado algunos, hacen falta trabajar algunos otros, y bueno, ese es a grandes rasgos el tema 3.3. De manera adicional, ahí en Moodle les comento que hay un resumen del libro, el libro que comentaba que es parte de bibliografía. Ese libro tiene elementos muy interesantes. Si les gusta el tema de método de casos, échense un clavado. Hay 2 en la biblioteca, los mandé pedir yo. Y habla de manera extensa sobre cómo funciona, cómo opera y cómo puedes trabajar con ellos. Para la materia en particular, hay 2 áreas que me gustaría que revisaran, que es de la página 5 a la 10, que es el capítulo 1, donde habla sobre el concepto de Persuasion, Argument and the Case Method, es decir, cómo convencer, cómo argumentar dentro del método de casos. Y el segundo, que es el capítulo 3, cómo analizar un caso, que es de la página 19 a la 35. Lo que hice, como nada más hay 2 libros, es preparé yo un resumen de estos 2 puntos. Está ahí en Moodle y es parte del material que deben de leer para cuando tengamos la discusión de este tema. Básicamente, ¿qué dice el resumen? Está hecho en inglés, no lo traduje, es tal cual el resumen del libro. Habla que cuando tú estás estructurando un argumento, vas a tener 3 grandes elementos. Uno es la conclusión, segundo, tus argumentos y tercero, la evidencia, es decir, conclusion, reasons and evidence. ¿Qué concluyes tú de la información? ¿Qué es lo que tú propones? Segundo, ¿cuáles son tus argumentos, las reasons que tú utilizas para argumentar? Y tercero, la evidencia, es decir, en qué soportas tu información. El libro les va a presentar de manera pragmática un proceso en el cual ustedes pueden ir estudiando, analizando y resolviendo casos. La primera parte, que tiene que ver con persuasión, argumento y el método de casos, habla un poco de que los métodos te dan la información, pero no necesariamente toda la información. Es decir, te dan información en general, pero no te da la respuesta, porque parte de tu trabajo es encontrar esa respuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando estás leyendo tú un caso en primera ocasión, pues no te va a cuadrar mucho, sientes que falta información. Pero a la hora que empiezas a analizar, a descomponer los elementos, a tomar tus notas, te das cuenta que sí está la información, o por lo menos la información es suficiente para que tú hagas tu propuesta. Para el análisis de método de casos tienes que desarrollar una serie de habilidades que no son muy comunes o que normalmente no desarrollas. La primera es tener esa capacidad para poder analizar un caso, es decir, identificar de toda esa información qué información es relevante. Te va a enseñar a estudiar, a tomar información y de esa información identificar la que realmente es importante para lo que tú estás buscando resolver. Esto con el objetivo de que tus respuestas, tus propuestas sean congruentes al problema y lo puedas resolver.
Y segundo, que tengas que desarrollar una habilidad para poder comunicarte de manera eficiente. Es decir, más adelante, cuando estén manejando gente, van a tener que tener esa capacidad para poder expresar sus ideas, dirigir un grupo y que el grupo entienda qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, estas son dos grandes habilidades que necesitas desarrollar. Por lo tanto, bueno, no por lo tanto, por lo mismo es muy interesante por el manejo sobre todo de personal y de problemática, ¿no? Tomas un puesto directivo, tu trabajo va a ser resolver problemas y este sistema te puede ayudar a resolverlos y posteriormente a comunicarlos, ¿no? Porque la gente tiene que entender. La primera parte que tiene que ver con el análisis, cómo analizar un caso, es el método de análisis de casos. Le llaman ellos heurístico, un termo heurístico, no sé cómo se traduzca la verdad. Pero aquí el término tiene, lo que nos dice es que tú lo que tienes que hacer es de manera individual ir aprendiendo, ir enseñándote a, por medio de tu análisis, desarrollar propuestas. Entonces, cuando estás hablando de casos, hay 4 grandes tipos de casos. Los que tienen que ver con problemas, los que tienen que ver con decisiones, los que tienen que ver con evaluaciones y los que tienen que ver con reglas. Problemas es cuando en una situación hay un resultado y no hay una respuesta clara a cómo se llegó. Entonces, lo que aquí tú buscas es, bueno, había un problema, se resolvió, vamos encontrando qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué se pudo resolver? ¿Qué fue lo más importante? Y eso cómo lo podemos nosotros utilizar para aprender un poco, ¿no? Segundo, el tema de decisiones, que muchos casos están organizados con respecto a una decisión que ya se tomó. Entonces acá básicamente lo que vas a hacer es entender cuáles son las opciones que tenía para tomar esa decisión, qué criterios utilizó para tomar una decisión y la evidencia relevante, ¿no? Aquí, bueno, en base a esa información, ¿qué hubiera pasado? El tercero, que son evaluaciones, es cuando te piden que expreses tú, que des un juicio con respecto a que también se hizo algo, o sea, tú estás evaluando ahí algo. Y el último, que es el de reglas, son modelos cuantitativos en donde tú lo que haces es trabajar en base a reglas para ver cuál será el resultado. En este caso nos vamos a enfocar nosotros a problemas, es decir, situaciones que se presentan, ¿qué haremos? Es muy importante tener una lectura activa cuando estás desarrollando este tipo de casos, ya que lo que buscas es entender, analizar, generar decisiones y proponer, ¿no? Con respecto a un caso, el caso lo que busca siempre es imitar la realidad, es decir, trata de simular una situación real. La situación real lo que hacen es la documentan y sobre eso te la presentan. Entonces, el objetivo dentro del caso es que quien lo está redactando pueda generar, poner por escrito todo eso y lo pueda trabajar. Ese desmadre que oyen es mi hijo que se está peleando con los perros. Ya se salió aquí del cuarto de la tele. Una disculpa por ese desmadre. Bueno, regresando al tema del método de casos, entonces aquí lo que buscamos es, con esta información, qué información sí me ayuda para resolverlo y qué información no me ayuda a resolverlo. El proceso de análisis de casos que proponen ellos es dividirlo en 5 fases. La primera es el análisis de la situación. Ellos recomiendan dedicarle 5 minutos más o menos, en donde lo que buscas es, a la hora que estás arrancando, que no conoces nada de información del caso y empiezas a estudiarlo. No te echas ese primer brinco en donde no tengo nada, tengo ya algo de información. Y lo que buscas es tratar de construir una hipótesis, ¿no? Plantear una hipótesis. La primera pregunta que recomiendan que hagas es, ¿cuál es la situación? Aquí lo que hacen, lo que recomiendan es primero leer la primera y la última sección y eso te va a permitir entender cuál es la situación que se está planteando. Una vez que lees la primera parte, la primera sección y la última sección, haz el caso a un lado y ponte a pensar, ¿qué es lo que me están diciendo? Esto que me presentan es un problema, es una decisión, es una evaluación, o sea, ¿qué es lo que se está planteando? De ahí pasas a la segunda fase, que le llaman ellos preguntas, questions, y dicen que aproximadamente le puedes dedicar unos 15 minutos. Hay que recordar que en Harvard ellos echan, no sé, entre 10 y 15 casos por semana. Por lo tanto, la carga académica es mucho más alta que la que tienen aquí ustedes. Por eso es que ellos tratan de regular el tema de los tiempos para que les funcione, ¿no? Entonces, la segunda que es preguntas es, una vez que ya entendiste qué es definir si es un problema, ¿cuál es el problema a resolver?
Si es una decisión, ¿cuáles fueron las opciones para tomar esa decisión? Y si es una evaluación, ¿qué o qué es lo que se está evaluando? Entonces, obviamente no vas a poder esto resolverlo en este momento. Simplemente lo que quieres es plantear qué es lo que yo quiero resolver. El siguiente bloque, que es la hipótesis, ellos hablan de 45 minutos, que puede ser 45, puede ser hora y media, 2 horas, dependiendo de la complejidad del problema. El tema de hipótesis es, en base a lo que tú ya sabes que estás buscando, esa primer leída que ya hiciste del caso y con lo que ya tienes con respecto a un mapeo de la información, lo que buscas es definir, a ver, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que yo creo? Esto es bien importante porque en base a eso vas a empezar a estudiar el caso, vas a leer y vas a empezar a jalar información. Es decir, si yo creo que este es el problema y yo creo que así se debe solucionar, ¿qué información es la que me está ayudando para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, primero tienes que asegurarte que te quede bien claro cuál es el problema que estás diagnosticando. Segundo, generar un marco de referencia con respecto a lo que tú vas a desarrollar. Tercero, con la información cuantitativa, cuál es la que necesitas y cuál no. Te están dando datos que son relevantes o no y quedarte únicamente con la que te va a ayudar a tomar una decisión. Investigar de estas opciones cuál es la que tú consideras es la que tiene más peso, con la que te sientes tú mejor soportado, y sobre eso haz tu desarrollo, tu argumentación, ¿no? Es importante estar tomando notas, ir definiendo toda tu información para cuando regreses, eso lo utilices para argumentar tus datos. En el caso de Mongrass, ahí en específico van a tener que soportar su decisión, y la decisión no nada más es yo creo que conviene hacer esto como estrategia de exportación, sino yo creo que de estas opciones esta es la más conveniente por este y por este dato, ¿no? Tienes que sustentar esa decisión de negocio. La siguiente fase le llaman Proof and Action, pruebas y acciones, que aproximadamente dicen toma alrededor de 40 minutos. Aquí lo que buscas es probar, o sea, ya no estás buscando qué es lo que quieres probar, tú ya sabes cuál es tu argumento y ahora necesitas encontrar esa información para poder soportar tu hipótesis. ¿Qué datos tengo que soportan mi decisión? Yo considero que hay que hacer esto por esto y por esto, ¿no? Información dura que te ayude a soportarlo. Aquí es bien importante el enfoque, que tengas bien claro qué es lo que quieres para que no te pierdas en todo lo que encuentres. Y la última fase le llaman alternativas, que es de 15 minutos, que es una vez que ya tienes tu argumentación, regresa otra vez la información y diga, ok, mi argumentación, ¿cuál es su punto más débil? O sea, ¿por dónde la pueden atacar? ¿Por dónde la pueden destruir? ¿En qué parte no siento que tengo toda la información y que ahí hay un problemilla? No es entender las partes débiles de tu argumentación. Después, más adelante, el resumen les habla un poco sobre los casos de problemas, los casos de decisiones y los casos de evaluaciones. La segunda sección que recomiendo leer es la de discusión, que es cómo discutir en un caso, ¿no? Y habla un poco con respecto a que lo que se busca es colaborar, ¿no? Como grupo, todos los que estamos participando, de qué manera podemos aportar para encontrar esa solución, para que esas propuestas puedan ayudar a nuestro cliente a lograr el resultado que está esperando. Y sobre todo tomando en cuenta la realidad, ¿no? La información que tenemos, cómo la podemos utilizar. No estamos hablando de mundos utópicos. En las primeras sesiones se mencionaba que como consultor tus propuestas tienen que ser aplicables, ¿no? Tienen que ser reales. Yo no puedo recomendar algo que mi cliente no lo va a poder hacer, no tiene los recursos, el tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces aquí habla un poco sobre el tema de algunas recomendaciones. Las principales recomendaciones es qué hacer. Uno, habla. Participa lo más pronto posible, involúcrate en la discusión. Y segundo, prepárate, es decir, cuando hables, ten tu información a la mano, que esté bien soportada, para la hora que estés presentando tu información, estés dando argumentos, pero sin irte al extremo, que lo preparas tanto, que al rato tienes tanta información que no sabes por dónde empezar, ¿no? Es prepárate y habla. ¿Qué recomiendan no hacer? Uno es que trates de decir como chispazos, ¿no? Argumentos, frases cortas de alto impacto, pero que no aportan a la discusión. Lo que quieres es construir conocimiento y por lo tanto hay que dar los porqués. Segundo, que no des discursos, ¿no? No llegues con un discurso hecho, es llega con tus ideas para desarrollarlas en la sesión con tus argumentos. Tercero es, no te esperes a participar. Si te esperas al último, igual y ya tus argumentos alguien más utilizó y ya no está funcionando. Y otra recomendación importante que hay que agregar es hay que saber escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo mis compañeros? Para sobre eso qué puedo aportar o qué puedo aprender. Una discusión de caso lo que queremos es aprender. Tenemos una situación real y sobre esa situación qué haría. En el caso de Costco, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo? Que entendieran que yo por medio de los estados financieros puedo determinar si realmente la estrategia que dicen que están haciendo es la que están haciendo.
y los resultados lo van a ver. A final de cuentas lo vamos a medir todo en dinero, no estamos hablando de negocios. En el caso, por ejemplo, de Nestlé, en el caso de Nestlé, la pregunta es, ¿qué están haciendo ellos para poder salir a toda una serie de mercados y tener éxito, ¿no? Y ahí veíamos pues, la ventaja que tienen al ellos tropicalizar productos, a aprender dentro de su proceso de compra las nuevas compañías que aportan, no sentir que todos lo sabemos, etcétera, ¿no? Y bueno, este sería el resumen de la parte del método de casos. Aquí lo que sigue es que sigan ustedes revisando el material. Hay que leer el material de Moodle y en la sesión platicaremos un poco más de esto.